Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, profe. Buenos días. Buenas tardes. A Buenas las personas que tardes. saludaron hace unos minutos, les recuerdo que el cambio de horario es hasta el próximo fin de semana. Perdón, buenas tardes. No pasa nada, no pasa nada. Buenas tardes, jóvenes. Pero no, fuera de broma, hay que recordar que creo que el próximo fin de semana hay que modificar el horario porque creo que vamos a poder dormir una hora más, ¿no? El fin de semana. Los viernes, ¿no? De sábado para domingo. Y además, pues ya cuando nos despertemos ya no va a estar tan oscuro como ahorita. Entonces parece que no, pero sí nos modifica un poquito el hecho de que si ustedes la clase la empiezan a las 7, no sé si estén teniendo todos los días clase a las 7, ven todo oscuro o completamente oscuro todavía esa hora. Para la próxima semana en su clase a las 7 ya por lo menos van a ver un poquito de luz. Obviamente a lo mejor no todavía el sol a todo lo que da, pero sí ya por lo menos un poquito de luz. Bueno, pasó 2 minutos, no llega a 40, pero bueno, tenemos que iniciar. Ok, jóvenes. Vamos a ver, espero hoy 2 temas muy rápidos. Vamos a completar la última operación que nos hace falta, que es la división, pero la voy a explicar con lo mismo que les mostré en el ejercicio pasado. Cuando ustedes tienden a factorizar, ustedes pueden simplificar las operaciones para no tener que trabajar con números tan grandes, ¿sí? La división nos enseñaron que se realiza cruzada. Nos dijeron que es numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y se coloca como numerador del cociente o del resultado. Y después, denominador de la primera fracción por numerador de la segunda fracción y se queda como denominador del cociente o resultado. Si lo vemos como dividendo y divisor o si lo vemos como numerador y denominador, como una división de 2 fracciones, diríamos numerador del numerador por denominador del denominador y queda como numerador del cociente o resultado. Denominador del numerador por numerador del denominador y quedaría como denominador del cociente o resultado. ¿Sí? Esos son la forma en que se trabaja, ya sea si lo trabajan de manera vertical o si lo trabajan de manera horizontal. Se hace un producto cruzado o se hace, cuando es división de una división, se hace con lo que se llama producto de extremos sobre producto de medios. ¿Sí? Y es muy importante cómo se escribe la división. Generalmente yo siempre hago este juego con los alumnos, pero obviamente es más fácil en el pizarrón de un salón que aquí. Y hago lo siguiente. Vamos a intentar escribir a ver si no me sale muy feo.
¿Cuál es el resultado de esto? AD sobre BS. AD sobre Sobre DS. BC. Correcto. Porque están aplicando lo que acabamos de mencionar. Una multiplicación cruzada. Este de aquí por este de aquí y se coloca en el numerador, o este de aquí por este de aquí y se coloca en el denominador. De la misma forma, si lo hiciéramos así, cuando lo escriben así, llegamos exactamente a lo mismo, nada más que ahora a este le llaman producto de extremos sobre producto de medios. Ok. Perdón. Ok. Entonces, cuando ustedes aprenden a factorizar, se pueden ahorrar muchas veces tiempo en las operaciones, sabiendo quiénes son los que se multiplican o quiénes son los que dividen, o simplemente indicando la operación antes de hacerla. Pero yo les pregunto a los alumnos generalmente cuánto es esta operación. Dos entre 2 entre 2. ¿Cuánto es el resultado de la operación? ¿Un medio? ¿Un medio? Puede ser. Uno. No, 1 no es una respuesta. 2 medios. Un medio, ¿no? Hay dos posibles respuestas. ¿Cuáles son las dos posibles respuestas? 1 medio o 2 cuartos. No, ¿Un entero con un medio? no, 1 medio o 0.5. no, ¿Un entero? no, Un cuarto. no, 1 medio y 2 medios, ¿no, profe? no. Esa operación tiene dos posibles resultados. Un medio, que lo han mencionado todos, o dos. ¿Cuál de los dos resultados es correcto? Y esto es justamente lo que quiero tocar el día de hoy. Les comenté que nosotros no vamos a estar haciendo simplemente operatividad, sino tenemos que saber cómo se hace, por qué se hace o qué cuidados hay que tener. ¿Qué resultado es el correcto? ¿Y de qué depende qué resultado es el correcto? Matemáticas no es leer de corrido. Matemáticas no es interpretar las cosas así como las voy viendo. Matemáticas tiene reglas de escritura y de lectura que debemos de saber ir dominando. Si no las vimos en secundaria, no pasa gran cosa, pero a partir de este momento se vuelve imperdonable que ustedes no sepan leer y escribir en matemáticas. ¿Sí?
Ok. ¿Cuál de los dos resultados es el correcto y por qué? Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a pasar a una hoja de Word y voy a utilizar un editor de ecuaciones. Y en ese editor de ecuaciones van a notar visualmente algo. Y sobre todo van a ver cómo lo escribí para que ustedes puedan saber cuál es la respuesta correcta. Ok, ¿estamos listos? La voy a borrar y la voy a escribir enfrente de ustedes para que ustedes noten la diferencia y cuál es la forma correcta de explicarla o de demostrarla. Voy a utilizar el editor de ecuaciones y me voy a ir a una fracción. Y aquí voy a escribir otra fracción. Y aquí abajo lo dejo simplemente como un 2. Y voy a dejar aquí el igual. Y lo voy a dejar ahorita pendiente. Ahora voy a escribir otra vez una fracción. Aquí voy a poner un 2. Y aquí voy a poner, otra fracción. Y en este momento estoy haciendo visible o notorio las dos referencias cuando ustedes trabajan divisiones de divisiones. ¿Alguien nota cuáles son las dos grandes referencias para saber en una división de divisiones cuál es la forma correcta de leer y por lo tanto saber cuál es el resultado? ¿Quién me dice aquí cuál es el resultado? 2. No. ¿Los enteros? Aquí el resultado es un medio. Ahí es 2. Aquí es No, 2. ahí. Ah, sí es 2. Pero ¿quién me dice por qué, si las operaciones se parecían, cómo puedo saber cuál es la forma correcta de leer y de escribir una división entre fracciones? Tal vez porque el signo de igual se encuentra en diferentes posiciones. Uno es el signo de igual, correcto. El signo de igual siempre es una referencia. El signo de igual no se debe de escribir en cualquier lugar o como se nos ocurra. Cuando ustedes trabajen divisiones, el signo de igual debe de quedar a la altura de la división principal. Esa es una. Y la otra, observen con calma, y es muy poquito, pero sí hay una diferencia. Dejen ampliarles más las figuras, a ver si notan la diferencia. Y esa yo no la dibujé, esa sale solita. La raya, ¿no? El tamaño de la raya. Así es, el tamaño de la raya. El tamaño de la raya les indica dónde está la división principal. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes en esta expresión, el numerador es una fracción que es 2 entre 2 o 2 medios, y por lo tanto se vuelve un entero. Y el denominador es un 2, por eso aquí el resultado es un medio. En cambio aquí el numerador es un 2 y el denominador es una fracción que sería 2 entre 2 que les daría 1 y 2 entre 1 les daría 2. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces yo tengo operaciones mezcladas donde tengo fracción sobre fracción y necesito saber quién es la división principal. Si yo no detecto quién es la división principal, no voy a poder aplicar esto que me dijeron hace rato de extremos y medios. Es decir, si yo trato de formar las fracciones, esta se queda como está, pero esta yo la podría cambiar así.
Entonces ya se puede notar quiénes son los extremos. ¿Quiénes serían los extremos? 2 y 1. El 2 y 2 el por 1. 1. Y abajo, 2 2 por por 2. 2. De donde esto se puede simplificar a 2 sobre 4 y finalmente se puede simplificar a 1/2. En cambio, en esta, este número se cambiaría y se podría escribir así. Y entonces ahora, ¿quiénes quedarían en los extremos? 2 y 2. 2 por 2. 2 por 2 2 por 2. Y 2 por 1. y este 1 por 2 o 2 por 1. Y entonces esto sería igual a ¿cuánto? A A 2. 4, Ah, a 4 entre 2. Y por eso se simplifica a 2. ¿Notan cómo la lectura nos cambia por completo la forma de ver las cosas? Sí. Entonces, cuando ustedes tengan fracciones, ¿qué deben de detectar siempre como sus referencias para saber cómo leer adecuadamente una fracción? ¿Dónde está ubicado el signo de igual? Así es, esa puede ser la y el principal tamaño de la referencia. raya. O el tamaño de la raya para detectar cuál es la división principal. ¿Queda claro? Sí. Sí. Entonces, lo que pareció un juego al inicio, cuando les puse ¿cuánto es 2 entre 2 entre 2? ¿Ya vieron que no era un juego? ¿Y ya vieron que puede tener dos respuestas y no sé cómo se lee y cómo se escribe adecuadamente? En el momento en que yo sepa dónde va el igual, entonces yo ya puedo saber cuál es la respuesta correcta. O en el momento en que me hagan visible una línea más grande que la otra, también yo ya en ese momento puedo saber cuál es la respuesta. Pero entonces yo debo de tener mucho cuidado que en este caso, esta es la división principal y a esta altura quedó ¿quién? El signo de igual. Entonces, cuando yo trabajo fracciones sobre fracciones, en lugar de simplemente agarrar y decir extremos por extremos y medios por medios o multiplicar cruzado, cuando se trabaja horizontalmente no hay problema. Aquí sí nada más con respetar que es una multiplicación cruzada, donde el numerador del dividendo por denominador del divisor nos da el numerador del cociente. Denominador del dividendo por numerador del divisor nos da el divisor del cociente. Ahí no hay problema, pero cuando se trabaja en forma de división, sí es muy importante saber dónde está la división principal para saber quiénes son los extremos y quiénes son los medios y poder trabajar adecuadamente. Y si no, voy a cometer muchos errores, ¿sí? Así es de que en este caso, ustedes siempre deben de tener este tipo de cuidados porque aquí no les voy a enseñar propiamente a multiplicar, eso ya lo saben o a final de cuentas usan la calculadora, pero el problema va a ser que de nada va a servir que sepan multiplicar, de nada va a servir que sepan dividir o de nada va a servir que tengan una calculadora si no leen adecuadamente y no hacen las operaciones en el orden adecuado. ¿Sí? Es decir, en el primer caso, es como si yo tecleara así en la calculadora. 2
entre, y abrieron paréntesis, 2 entre 2. Si yo tecleo así, ¿qué me debería de dar la calculadora? Me tiene que dar 2. En cambio, si yo tecleo 2 entre 2 y lo que me sale lo vuelvo a dividir entre 2, me va a dar 1/2. En este caso, ¿qué hizo diferente la escritura? Este paréntesis. Y aquí que no hay un paréntesis, la calculadora inmediatamente divide este entre este y a lo que sale lo divide entre este. Alguien que tenga su calculadora a la mano, recuerden que les dije que hay que tenerla, pero la vamos a usar lo menos posible o solo cuando realmente sea de utilidad. ¿Alguien me quiere confirmar si escribiendo eso de esta forma Sí, sí sale. Sí. ¿Sí les dan los dos resultados diferentes? Sí. Sí. Sí, profesor. Y la calculadora es la misma y la están usando ustedes. Lo importante es que ustedes sepan cómo se debe de teclear una operación de forma correcta y adecuada. Y que esto me va a dar pauta para que iniciemos dos temas al mismo tiempo. ¿Cuáles son? Vamos a hacer operaciones mezcladas o mixtas de fracciones sobre fracciones, pero vamos a hacer precisamente un repaso rápido de lo que es jerarquía u orden de operaciones. Pero antes de que lo hagamos, quiero concluir con esta parte. Ya hablamos de la suma, de la resta, de la multiplicación de fracciones, pero nos falta algo importante. A ver, déjenme hacerlo de una manera diferente. ¿Le va a poner un exponente a la Sí, fracción? sí. Voy a poner un exponente a la fracción, nada más para recordar si todo el mundo sabe cómo se maneja el exponente en una fracción o las propiedades que se tienen cuando hay un exponente en una fracción. O ya me quedó muy pequeño el paréntesis. No, déjenme entonces hacerlo al revés. Déjenme empezar con la potencia, porque aquí ya me modificó el tamaño. Déjenme empezar con la potencia. Y en la base meto el paréntesis para que cambie de tamaño cuando pongamos la fracción. Ahí ya está. Ahora sí. 2/3 a la cuarta. ¿Qué pasa cuando yo tengo una potencia en una fracción? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Alguien recuerda cuáles son las propiedades? ¿O alguien se las sabe? Pues el numerador se supone que se eleva a la potencia, ¿no? Y ¿Perdón? el denominador también. O sea, el 2, el numerador, Ajá, se hace a la cuarta potencia. así Sería 2 es. por 2 por 2 por 2. Y el 3 también, Correcto, a la cuarta. correcto. Cuando
cuando una fracción tiene una potencia, podemos hacer varias cosas. Número uno, partir del origen de lo que es una potencia y hacer un producto repetitivo de la misma fracción. Es decir, 2/3 por 2/3 por 2/3 por 2/3, o puedo aplicar leyes de los exponentes que dicen que el exponente se le puede aplicar tanto al numerador como al denominador. ¿Sí? Nos dice que podemos multiplicar la misma fracción varias veces, el número que marca el exponente, o le podemos asignar el exponente tanto al numerador como al denominador. Y esto también es aplicable para cuando tenemos raíces. Cuando yo tenga una raíz y le afecte a una fracción, yo también lo puedo separar. Y entonces ahora sería raíz del numerador, perdón, raíz del numerador y raíz del denominador. ¿Sí? Cuando una raíz afecta a una fracción, lo pueden separar como raíz del numerador y raíz del denominador. Cuando una potencia afecta a una fracción, lo pueden separar como numerador a la potencia indicada y el denominador también a la potencia indicada. Y eso lo pueden o separar o cuando les convenga lo pueden juntar, según corresponda. Y esto les va a dar una habilidad que más adelante se le va a llamar racionalización de un denominador o racionalización del denominador. En algún momento vamos a hablar de ese tema y va a ser el uso de la separación de la raíz en el numerador y en el denominador para poderlo trabajar. ¿Sí? Ok, pero esa es una de las diferentes habilidades matemáticas que vamos a trabajar. Pero bueno, el día de hoy, aparte de recordar las propiedades de la división, en cuestión de cómo se trabaja la división, quería ponerles en práctica la importancia de la escritura en una división de fracciones. Mientras yo no determine cuál es la división principal, puede ser que esté trabajando incorrectamente. Si yo no detecto cuál es la división principal, podría estar trabajando incorrectamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de fracciones porque podemos equivocarnos fácilmente. Vamos a hacer entonces un ejercicio combinado donde pongamos en práctica las 4 operaciones básicas de las fracciones, pero rápidamente, ¿alguien me quiere recordar cuál es la jerarquía o el orden de operaciones?
Primero se resuelven las que tienen paréntesis o corchetes, después las potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones y hasta el último sumas y restas. Correcto. Generalmente yo nunca hablo de los paréntesis y yo lo explico de esta forma, pero está bien la explicación. Les digo, la jerarquía o orden de operaciones es la siguiente. Primero efectúa potencias y raíces. Posteriormente multiplicaciones y divisiones y deja al final sumas y restas. Siempre y cuando no exista un signo de agrupación que lo altere o que lo modifique. Y en ese momento me refiero no solo a un paréntesis, puede ser un corchete, puede ser una llave. Siempre que exista un signo de agrupación, entonces el signo de agrupación nos dice que hay que resolver primero lo que esté adentro y después ir saliendo poco a poco, hasta quitar todos los signos de agrupación que estén mezclándose o utilizándose. ¿Sí? Ahora, en ausencia de signos, ¿para qué también se puede utilizar el paréntesis? Para la multiplicación. Para indicar una multiplicación, correcto. Entonces, en ausencia de signos visibles adelante o atrás del paréntesis, el paréntesis puede utilizarse como una forma de indicar una multiplicación. Correcto. Entonces, ya recordamos la jerarquía o orden de operaciones. No es que yo haga las operaciones de corrido. Yo necesito saber cuál es la respuesta correcta. Y vamos a hacerlo con un ejercicio sencillo antes de hacer uno más complicado con fracciones. A ver, quiero que me digan cuál es el resultado correcto de esta operación. Voy a quitar esta X por lo que les había dicho, de que la X la vamos a ir guardando para cuando ya entremos a álgebra y le vamos a poner un asterisco. Traten de hacerla mental primero con la mano, después traten de teclearla en su calculadora, sobre todo aquellos que les puedan teclear toda la operación en la calculadora como medio de comprobación. Y al final vemos si todos llegamos al mismo resultado y en caso de que no, vemos qué es lo que estaríamos haciendo mal. ¿Qué es lo que estaríamos efectuando incorrectamente? Profe, a mí me dio -10. ¿-10? No, no es -10. Ahí me dio -80. Tampoco. A mí me dio -52. No, A mí me dio -114. no.
A mí me dio menos 100. No, A mí me dio 68. no, Profe, a mí me dio menos 7. no, Menos 80. no. ¿Alguien tiene calculadora que pueda meter la operación así tal y como está escrita? Puede utilizarla en este momento. A mí me salió menos 18. Menos 18 es lo correcto. Pero no es por adivinanzas. Si alguien puede en su calculadora teclear toda la expresión así como se ve, cuando terminen de teclearla les tiene que dar menos 18. Menos 18, ¿no? Menos 18, correcto. La pregunta es cómo o por qué. En lo que lo experimentan con la calculadora, voy a ir poniendo las operaciones que puedo ir haciendo por partes y las que voy dejando para después. Les puse una operación cortita, pero mezclaba restas con multiplicaciones, con potencias, con paréntesis. Y en ese momento tengo que saber muy bien jerarquía o orden de operaciones para poder llegar al resultado correcto. Si no sé bien jerarquía o orden de operaciones, nunca voy a poder llegar a ese resultado. Por ejemplo, estos se pueden multiplicar, no pasa nada. Este primero se tiene que elevar al cuadrado. Aquí no puedo multiplicar porque primero tengo que hacer la resta que está dentro del paréntesis y después la resta que está dentro del paréntesis, elevarlo a la potencia indicada. Por eso me va dando este primer resultado. 15 es el producto de 5 por 3. 81 es el resultado de 9 al cuadrado. Y menos 2 es el resultado de 2 menos 4. Pero ahora, como esto ya son sumas y restas, las puedo hacer. Pero en este caso, no puedo hacer la multiplicación si primero no hago la potencia. Y en este caso, el 15 menos 81 me da menos 66, pero aquí primero tengo que elevar 2 al cubo, pero como es negativo es menos por menos, más por menos, menos. El resultado entonces es negativo. Y entonces es 2 por 2, 4, por 2, 8.